Diputada Marta Azucena Camacho Reynoso, presidenta de la Honorable 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México. Quienes conformamos la Junta de Coordinación Política, nos permitimos, con sustento en lo establecido en los artículos 51, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y para atender lo previsto en los artículos 111 bis del ordenamiento constitucional invocado y noveno transitorio del decreto número 63, expedido por la 62ª Legislatura para reformar la citada Constitución, presentar a la aprobación de la representación popular iniciativa de decreto por el que se designa a la persona representante del Congreso del Estado de México en el órgano de administración judicial del Estado de México, con sujeción a la siguiente. Exposición de motivos. Mediante el decreto número 63, expedido por la 62ª Legislatura, con la participación de los ayuntamientos y publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, el día 6 de enero del 2025, fue reformada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia del Poder Judicial, cumpliendo con lo ordenado por la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que dispuso elección democrática en la integración del Poder Judicial y de las entidades federativas. En ese sentido, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México dispone en el artículo 4, capítulo 4, sección tercera, artículos 111 al 111 ter, la existencia del órgano de administración judicial como órgano del Poder Judicial del Estado de México, con independencia técnica, de gestión responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Cabe destacar que este órgano tendrá a su cargo la determinación del número, competencias y especialización por materias de salas, juzgados o tribunales e ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, las inspecciones del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. Por otra parte, en el artículo 111 bis del ordenamiento constitucional invocado, se establece que el Pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 6 años, improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo, por conducto de la o el gobernador, 1 por la legislatura, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes, y 3 por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. La presidencia del órgano durará 2 años y será rotatoria en términos de lo que establezcan las leyes. Agrega el precepto constitucional que quienes integren en el Pleno del órgano de administración judicial deberán ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con experiencia profesional mínima de 5 años y contar con título de licenciatura en Derecho, Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial, con antigüedad mínima de 5 años y no estar inhabilitados para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido considerados por delito doloso con sanción privativa de la libertad o delito de violencia política contra las mujeres en razón de género o por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual o de violencia de género, así como no estar inscrita o inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Es oportuno mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, expedida por la 62ª Legislatura, mediante el decreto número 141, regula en su título quinto lo concerniente a la integración y funcionamiento del órgano de administración judicial y, en congruencia con la toma constitucional, señala que es responsable de la administración
responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial, tendrá a su cargo la determinación del número, competencias y especialización por materias de salas, tribunales de alzada, juzgados o tribunales e ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, la inspección y cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. Por otra parte, refiere que se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 6 años, que serán improrrogables. Una será designada por el Poder Ejecutivo por conducto de la gobernadora o el gobernador, una por la legislatura mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes y 3 por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes a propuesta de su presidenta o presidente. En cuanto al régimen transitorio de decreto número 63 de reforma constitucional en materia del Poder Judicial y el decreto número 141 sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, es pertinente comentar que establece la obligación de la legislatura en designar a un representante para integrar el órgano de administración judicial. En este contexto, nos permitimos formar la presente iniciativa para proponer a la soberanía popular la designación del representante del Poder Legislativo en el órgano de administración judicial y para ello coincidimos en la designación del maestro en Derecho Edgar Hernández Mejía López, quien advertimos cumple con los requisitos establecidos en la normativa constitucional y legal aplicable y reúne el perfil indispensable para desempeñar el cargo. Consecuentes con la naturaleza de la iniciativa, nos permitimos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 de la referida Constitución y 83 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 74 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, solicitar la dispensa del trámite de dictamen para que la 62ª legislatura realice de inmediato su análisis y resuelva lo procedente. Anexamos el proyecto de decreto para los efectos correspondientes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 24 días del mes de septiembre del año 2025. Atentamente, la Junta de Coordinación Política de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México. Proyecto de decreto. Decreto número. La Honorable 62ª Legislatura del Estado de México decreta. Artículo único. Con fundamento en lo establecido en los artículos 111 y 111 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 106, 107, 108 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en relación con el 9º transitorio del decreto número 63 de reforma constitucional expedido por la 62ª legislatura, se designa al maestro en Derecho Edgar Hernán Mejía López, representante de la legislatura del Congreso del Estado de México en el órgano de administración judicial por un periodo de 6 años improrrogables. Transitorio. Primero, publíquese del presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Tercero, se abrogan y o derogan las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 4. Formúlense las comunicaciones procedentes. Dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 24 días del mes de septiembre del año 2025. Es cuanto.